Y vamos a continuar con el tema relacionado a las variables aleatorias continuas, en particular un tópico que tiene que ver con el caso cuando una variable aleatoria es derivada de otra variable aleatoria y nosotros queremos determinar cuáles son las distribuciones de esa variable aleatoria derivada. Un ejemplo sería, vamos a suponer que están midiendo la potencia en watts en el receptor y lo quieren ustedes medir después en dBms. Entonces hay un cambio que se hace a la entrada que es 10 logaritmo de esa cantidad y genera un nuevo valor. Y ese valor, si es aleatorio, ¿qué relación tiene con la distribución de la magnitud de entrada? Entonces, el método que vamos a ver existen varios métodos para hacer este tipo de cálculo de la distribución de la variable aleatoria derivada. Y nosotros nos vamos a encargar de estudiar un método que se conoce como el método de las distribuciones. Este método quiere decir que nosotros primero determinamos una de las distribuciones que va a ser la CDF. Y una vez que tengamos la CDF de la variable aleatoria derivada, calculamos su densidad a través de la derivada. Entonces, este es el tema 3.7, que son modelos probabilísticos de variables aleatorias derivadas. Variables aleatorias derivadas. Este es un tema que nosotros, bueno, cuando hablemos de modelos probabilísticos nos vamos a... Esto sería lo mismo que decir que es la distribución. Y en el caso de las variables aleatorias continuas, esas distribuciones son la PDF, la densidad y la CDF. Entonces queremos determinar la densidad y la acumulada de una variable aleatoria derivada. Y una variable aleatoria derivada y es aquella que se genera a partir de una variable aleatoria x una vez que ha pasado por este proceso de transformación de esta función g. Entonces, por ejemplo, de esta variable aleatoria sería que y es generada a partir del módulo del valor absoluto de x. O también podríamos decir que y es generada a partir de la raíz de x. Este sería un par de ejemplos de esta función de transformación g que está aquí. Entonces, ustedes pueden observar que tenemos la variable aleatoria x por un lado y tenemos la variable aleatoria y por otro lado, que sería como la salida de esta función. De la variable aleatoria x nosotros conocemos su densidad. Y como ustedes ya saben, si conocemos la densidad también podemos determinar cuál es la acumulada. O sea, conocer la densidad es lo mismo que conocer la CDF. Y también conocemos esta variable, esta función de transformación. Entonces, en este método nosotros vamos a juntar esta distribución y esta función de transformación y vamos a determinar lo que es la distribución de la variable aleatoria y. Y también derivando de esta función vamos a determinar la otra distribución de la variable aleatoria y que sería la CDF. Obviamente una vez teniendo estas distribuciones de aquí podemos encontrar parámetros como por ejemplo el valor esperado de y o también podemos determinar la varianza de y. Entonces vamos a estudiar cómo logramos este camino a través de este método que se conoce como método de las distribuciones. Entonces, este método consiste en dos pasos. El primer paso es, los pasos son sencillos, pero muchas veces en la aplicación es donde hay que tener un poco de cuidado porque es aquí donde vamos a entender por qué en el curso de probabilidades no es importante cómo se calcula, por ejemplo, una derivada o una integral, sino establecer los límites de esa integral para tener un cálculo correcto de lo que es la probabilidad de un cierto evento. Entonces, para lograr este camino de aquí, lo primero que vamos a hacer es encontrar la CDF de y. Encontrar la CDF de y. Es decir, vamos a determinar esta función de aquí. F sub y de y
que está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria y esté por debajo o sea igual a un cierto valor particular y minúscula. Es el primer paso que vamos a hacer. Y el segundo paso es calcular la PDF. A través, si nosotros recordamos la ecuación, es simplemente derivar la distribución. Aquí hay que poner en función de y. Se deriva la distribución acumulada y eso nos genera la densidad de esta variable aleatoria, la densidad de probabilidad. Entonces ya saben que teniendo esta densidad es muy sencillo encontrar el valor esperado. Simplemente lo que tengo que hacer es integral de menos infinito a más infinito y por la densidad que acabamos de determinar de y. Entonces el primer paso es este de aquí, encontrar la CDF de esta variable aleatoria. El segundo es de alguna forma trivial, es nada más que una derivada. El primer ejemplo donde vamos a aplicar este tipo de estrategia para determinar las distribuciones de la variable aleatoria derivada es un ejemplo que es apenas un cambio de escala. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos midiendo en metros una magnitud y después queremos medirla en una magnitud que es aleatoria o es una variable aleatoria, está medida en metros. Y nosotros la queremos medir en centímetros. Y queremos saber cuál es la distribución de esa nueva variable aleatoria que está medida en centímetros, que es apenas un cambio de escala. Entonces, es en el ejemplo 3.22. Este ejemplo 3.22 nosotros vamos a retomar una CDF que está en el ejemplo 3.2. En este ejemplo 3.2 nosotros teníamos el eje radial, simplemente para recordar. Tenemos la circunferencia, que había un eje radial. Toda esta circunferencia tenía una longitud de 1 metro y donde caía este eje radial determinaba la variable aleatoria x. Entonces, este arco de aquí era la variable aleatoria x, que estaba medida en metros. Recordemos que toda esta circunferencia de aquí tiene una longitud de 1 metro. Entonces, vamos a tener una variable aleatoria derivada que nos va a dar la misma medida del arco, pero en este caso en centímetros. En otras palabras, si yo quiero pasar de metros a centímetros, se va a multiplicar por 100. Esta variable aleatoria derivada va a ser 100 veces x. Como x está medida en metros, al multiplicarla por 100 me va a dar esta variable aleatoria y, que es la medida de este arco, pero en centímetros. Entonces, recordando lo que mostramos aquí arriba, los ingredientes que yo necesito son la distribución de x y esta función que hace la transformación. Y con estos dos ingredientes vamos a determinar primero la CDF y derivando la PDF. Y con eso ya podemos determinar también los parámetros de esa variable aleatoria derivada. Entonces, recordemos cuál es la CDF de este ejemplo de aquí. Nos vamos al ejemplo 3.2. Ustedes van a ver que la CDF de esta variable aleatoria es la función que les voy a escribir aquí. F sub x de x vale 0, cuando x menor que 0. Vale x cuando x es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y vale 1 cuando x es mayor o igual que 1. Esta es la CDF de la variable aleatoria x, que es la longitud del arco medido en metros. Entonces, la CDF de la variable aleatoria y está definido como la probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual que y.
Esta es la definición de lo que es una CDF, pero en este caso observen que estamos partiendo desde la CDF de la variable aleatoria derivada. Nosotros podemos observar aquí que y es igual a 100 veces x y esta y la vamos a reemplazar acá. Entonces aquí nos queda igual a la probabilidad. Haciendo un reemplazo vamos a tener aquí 100 veces x menor o igual que y. Y lo que vamos a hacer en este evento, que como ustedes pueden observar es una inecuación, vamos a resolver esta inecuación dejando x solita a un lado. Entonces si este 100 aquí está multiplicando, acá va a pasar dividiendo. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a y sobre 100. Y este último resultado que ustedes observan aquí es justamente la CDF de la variable aleatoria x. En otras palabras, eso de aquí es igual a f sub x. Y este valor de aquí vendría a ser el argumento de y sobre 100. Entonces, ustedes pueden observar que hemos partido de la variable, de la CDF de la variable aleatoria derivada y la hemos puesto en función de la CDF de la variable aleatoria original, que sería x. Ustedes pueden observar también que f sub x ya la tengo aquí. Y lo único que debo hacer es el argumento, reemplazarlo por y sobre 100 para generar la CDF de la variable aleatoria y. Entonces vamos a escribir aquí ese resultado. F sub y de y es igual. Entonces, en esta función de aquí, donde me encuentre x, la voy a reemplazar por y sobre 100, porque es lo que me dice este resultado. Entonces ustedes pueden observar que aquí es una constante que vale 0. Y noten que aquí tengo x, entonces eso lo reemplazo por y sobre 100. Entonces, y sobre 100 menor a 0. En la segunda línea ustedes pueden observar que aquí tengo x, y eso lo reemplazo por y sobre 100. Entonces aquí voy a tener y sobre 100. Igual aquí tengo x, lo reemplazo por y sobre 100. Y al final tengo esta constante que vale 1 y aquí tengo y sobre 100 mayor o igual que 1. Ustedes pueden observar que todos estos rangos de aquí son inecuaciones, que yo las puedo inclusive simplificar más y decir que aquí es para valores y menores que 0. Aquí sería para valores de y mayores o iguales que 0 y menores que 100, ya resolviendo la inecuación. Y aquí sería para valores de y mayores o iguales que 100. Entonces ya he calculado la distribución, en este caso la CDF, de la variable aleatoria derivada. El segundo paso de nuestro método, que se conoce como método de las distribuciones, eso aquí está. Entonces ya hemos hecho esto de aquí. El segundo paso es simplemente determinar la CDF haciendo la derivada de esta función que hemos encontrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es apenas una derivada. Entonces para determinar la densidad de probabilidad de esta variable aleatoria y, esto es igual a la derivada de esta CDF que está calculada aquí. Vamos a colocar acá para hacer la derivada. Y sencillo, ¿no? Aquí tengo la derivada de 0 vale 0. La derivada de 1 vale 0. La derivada de y sobre 100 vale 1 sobre 100 en el intervalo cuando y es mayor o igual que 0 y menor que 100. Noten que aquí he anotado este intervalo, que es exactamente el mismo intervalo que está acá. Lo único que he hecho es resolver la inecuación. Y vale 0 para otro caso. Entonces ya tenemos aquí la PDF de esta variable aleatoria. Si ustedes observan bien cómo está estructurada esta PDF, automáticamente pueden saber, no, aquí es 100, pueden observar que es la PDF de una variable aleatoria uniforme. Entonces esta PDF es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 100. Observemos este resultado que calculamos aquí. Bueno, esta de aquí, si nosotros recordamos, era la CDF de una variable aleatoria que era también uniforme, pero esta variable uniforme era entre 0 y 1. Y esta nueva variable aleatoria sigue manteniendo exactamente la misma distribución, es decir, si partimos de una uniforme,
al ser este escalamiento lineal, que en este caso es multiplicar por 100, llegamos a una misma familia de variables aleatorias. Si partimos de un uniforme y conseguimos un uniforme, pero lo que cambia es la escala o el rango donde esa variable aleatoria es uniforme. En el primer caso es uniforme entre 0 y 1 y en este caso es uniforme entre 0 y 100. Y este resultado lo podemos generalizar en un teorema, que es el teorema 3.19. Entonces, ese teorema 3.19 dice que si nuestra variable aleatoria derivada y es igual a una constante a, que es positiva, veces x, vamos a especificar que es positiva, donde a es positiva, entonces la variable aleatoria y tiene la misma PDF que x, y su CDF es la siguiente. O sea, cuando me refiero aquí a la misma PDF, me estoy refiriendo a que es la misma familia de variable aleatoria. Es decir, si la familia, en el caso del ejemplo, vimos que la familia de variable aleatoria era uniforme y esa variable aleatoria derivada sigue siendo uniforme. Lo que cambia es simplemente una escala. Entonces, este teorema dice que si esta es mi variable aleatoria derivada, su densidad de probabilidad va a ser igual 1 veces A por la densidad de la variable aleatoria X escalada y su acumulada va a ser igual a la acumulada de la variable aleatoria X y asimismo escalada en ese valor de A. Entonces vamos a hacer un ejemplo ya más particular de este teorema. Este es el ejemplo 3.23. Entonces en este ejemplo 3.23 vamos a tener una PDF triangular. Una PDF triangular. Y esa PDF triangular que nos da el ejercicio nos dice que tiene un valor de 2x cuando x es mayor o igual que 1 y vale 0 para otro caso. De hecho, esa de aquí la podemos nosotros graficar fácilmente. Ustedes pueden observar que cuando x vale 1, esa de aquí va a valer 2, ¿no? Cuando x vale 1, aquí va a valer 2. Entonces, esta es nuestra distribución. Noten, el formato triangular está justamente indicado en la gráfica de la densidad. Entonces, vamos a suponer que esta variable aleatoria es escalada por un valor de A. Es decir, vamos a tener la variable aleatoria derivada y, que es a veces esta variable aleatoria que tiene esta PDF triangular. Y vamos a considerar que A va a adquirir algunos valores, que va a ser un medio en un caso, va a ser 1 en otro caso y va a ser 2 en otro caso. Ustedes pueden observar que cuando es 1, no va a surtir ningún tipo de cambio aquí porque voy a tener que y es igual a x. Entonces es una identidad. Entonces vamos con el primer caso, o mejor dicho, generalicemos para un valor de A y luego reemplazamos. Segundo. Espérenme un segundo hasta cargar la tablet. Bien, entonces vamos a aplicar lo que dice este teorema directamente en esta distribución y vamos a graficar y ver cuál es el efecto justamente de ese factor dentro de la forma que tiene la distribución, es decir, cómo esta señal de aquí, que tiene un formato triangular, va a seguir siendo triangular, pero va a ser un poco más ancha y un poco más alto, o sea, que es un cambio de escala de esta distribución. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir este teorema que acabamos de escribir aquí. Vamos a tomar esta
densidad de aquí y la vamos a escalar su argumento de viendo para A y vamos también a cambiar su amplitud. Y algo similar con lo que es la acumulada. Es decir que esta distribución de esta variable aleatoria y, siguiendo el teorema que mostramos hacia arriba, es 1 sobre A, f de x de y sobre A. Entonces, ¿cómo realizamos esta evaluación? Primero, copiemos esta constante de aquí, 1 sobre A. Y lo segundo dice que a la distribución de x le evaluemos en y sobre A. Entonces, si volvemos aquí, donde encontremos x, vamos a reemplazarla por y sobre A. Ustedes pueden observar que aquí tenemos x y lo vamos a reemplazar por y sobre A. Entonces aquí sería 2 en vez de x, y sobre A. Y el intervalo ustedes pueden ver que está aquí, x, lo reemplazamos por y sobre A. Y sobre A menor o igual que 1 y 0 para otro caso. Entonces esta distribución x, si es que la simplificamos, va a ser igual a 2 veces y sobre a cuadrado. Cuando y es, resolviendo en la ecuación del intervalo, es mayor o igual que 0 y menor o igual que a. Y 0 para otro caso. Aquí vamos a reemplazar estos valorcitos de 1 medio y 2. Este valor de 1 no va a cambiar. Como ya lo graficamos aquí arriba, entonces no vamos a desconsiderar ese valor. Entonces, si A vale 1 medio, ustedes ya pueden observar que en esta parte de aquí, bueno, en esta parte de aquí, A valiendo 1 medio va a ser 1/4. Si sube para arriba quedaría 8y. Entonces, graficando esas dos distribuciones, vamos a ver que aquí quitemos 1, aquí te quitemos 2, aquí 1, 2, 3. Esta va a ser la distribución de esta variable aleatoria derivada y. Entonces, cuando A vale 2, vamos a tener este tipo de distribución. Este es el caso cuando A vale 2. Y cuando A vale 1 medio, tendremos 2y sobre medio al cuadrado, que sería 2y sobre 1/4, que sería 8y. Entonces, cuando y vale 1, vamos a suponer por aquí, tendríamos este formato triangular de acá cuando A es igual a 1 medio. Entonces aquí se ve claramente lo que manifestaba el teorema. Partimos nosotros de una, de una distribución que es triangular, que es la que graficamos arriba. Y una vez que hemos hecho ese escalamiento de esta variable aleatoria, esta variable aleatoria sigue teniendo la misma distribución triangular. Lo único que ustedes pueden observar es que existe un ensanchamiento, un encogimiento o un ensanchamiento de esta distribución. Entonces, si generalizamos este teorema para las demás familias de variables aleatorias, vamos a ver en el teorema 3.20, nos dice que si tenemos una variable aleatoria x que puede ser uniforme exponencial de Erlang o gaussiana, y a partir de esta variable aleatoria x generamos una variable aleatoria x a veces esa variable aleatoria x, considerando que este valorcito de a es positivo. Este teorema nos dice que si x es una variable aleatoria uniforme entre b y c, lo que sucederá es que y también es una variable aleatoria uniforme, pero entre a veces c y a veces b. Entonces ustedes pueden ver que si aquí esta variable aleatoria es uniforme entre b y c, este de aquí va a ser uniforme entre AB, AB y AC. Ya saben que esta base nos da justamente la altura que tiene esta distribución, y aquí tendríamos 1 sobre A sobre 1C menos B. Entonces hay un cambio en la base, hay un cambio en la altura, pero el formato es el mismo. Si es uniforme, sigue siendo uniforme con este cambio de escala. Si es una exponencial, sucede algo bastante similar.
En la parte de este teorema nos dice que si X es una variable aleatoria exponencial, recuerden que esta variable aleatoria exponencial nosotros la utilizamos para modelar la probabilidad de que una llamada telefónica tenga una cierta duración. Y si es una variable exponencial con parámetro alfa, se sigue que esta variable aleatoria y, que es la variable aleatoria derivada, también es una variable aleatoria exponencial, pero con parámetro alfa sobre a. Bueno, saltémonos a la parte C sobre lo que es la variable aleatoria de Erlang, pero esta de aquí es más interesante. Si X es una variable aleatoria normal o gaussiana con media mu y desviación estándar sigma, esta variable aleatoria de X y Y sigue siendo una variable aleatoria normal, pero su valor esperado es escalado por este valor de A y su varianza y su desviación estándar también es escalado por su valor de A. Vamos a ver qué sucede cuando a una variable aleatoria le sumamos una constante, que es otro tipo de forma de generar una variable aleatoria derivada. En el teorema 3.21 nos dice que si nosotros tenemos que nuestra variable aleatoria generada y es igual a la variable aleatoria x y a esta le sumo una constante. Yo ya conozco de x la distribución y le estamos sumando una constante a esa variable aleatoria. Y este teorema nos va a decir cómo determinar las distribuciones de la variable aleatoria y. Entonces el teorema dice que la CDF de y va a ser igual a la CDF de x, pero tiene un desplazamiento. Y lo que es la densidad va a ser exactamente la misma densidad de x, pero también con un desplazamiento. Un ejemplo podría ser, bueno, más adelante vamos a hacer un ejemplo de esta variable aleatoria. En un caso, si imaginamos que se tienen todas las calificaciones de un grupo de estudiantes y a todos los estudiantes se les sumará un punto. Y vamos a ver cómo justamente aparece este tipo de teorema en acción, donde vamos a ver que toda la distribución se desplaza una unidad hacia la derecha. Recuerden que esto de aquí era para nosotros una transformación de variable independiente, que es un desplazamiento de la función hacia la derecha. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una gaussiana de este tipo, que está centrada aquí en mu. Esta es la variable aleatoria x. Si nosotros tenemos la variable aleatoria generada que es ax más b, lo que vamos a observar es que tenemos la misma forma, pero esta se encuentra ubicada en esa posición mu más a. Bien. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a observar que cuando nosotros tenemos una variable aleatoria que es continua, a través de esta función de transformación g de x se puede generar una variable aleatoria que es discreta. Entonces, en este ejemplo, que es el 3.24, lo que vamos a observar es que partimos de una variable aleatoria que es continua y la función de transformación, que es esta funcióncita g de x, nos va a dar una variable aleatoria discreta. Cuando ustedes en su curso de teoría de información vean la parte de codificación, en la parte de cuantización de señales, ustedes van a llegar a un ejemplo similar al que vamos a hacer aquí. Entonces, simplemente para nombrar lo que es la cuantización. Vamos a suponer que tienen una señal que es de este tipo, es una señal continua en el tiempo. Ahora, esta señal aquí, ustedes van a pasar por un proceso de muestreo. Van a tomar muestras de esa señal igualmente espaciadas. Son estas muestras aquí azules. Entonces, lo que ustedes van a observar en el dominio del tiempo, una vez que han hecho tiempo de cierre, en este caso, el proceso de muestreo, van a ver muestras de esa señal. Ahora, este valorcito que arroja aquí es un valor decimal. Vamos a suponer es 4.72513.
dado que existe una gran cantidad de números que van a entrar a procesarse en un circuito, lo que se hace es una cuantización. Una cuantización puede ser visto como un redondeo. Entonces podemos tomar esta cifra de aquí y cuantizarla. Vamos a suponer que vamos a cuantizar al entero superior y aquí nos daría el valor de 5. Entonces, de tener un conjunto de dígitos, ahora voy a tener un único dígito que ya lo puedo codificar para procesarlo. Entonces, esta cuantización de aquí se hace por niveles. Por ejemplo, yo hago esta división de niveles y lo que digo es, si mi señal cae por aquí, voy a cuantizar a mi nivel más próximo. Si mi señal cayera por acá, voy a cuantizar a mi nivel más próximo, que es este de aquí. Y si mi señal cayera por aquí, cuantizando al nivel más próximo sería este punto de aquí. Es decir, la cuantización puede ser vista como un redondeo. O si el valor pasa a un cierto umbral, nosotros lo redondeamos hasta un cierto valor entero. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo donde vamos a observar que pasamos de una variable aleatoria que es continua, aparece una cuantización que va a ser esta función y vamos a arribar a una variable aleatoria que es discreta. Recuerden que la variable aleatoria discreta es la que tiene un rango contable. Entonces en este ejemplo dice que tenemos una variable aleatoria x que tiene la siguiente distribución, f sub x de x. Y vamos a tener esta variable aleatoria y, que va a ser la salida de un circuito cuantizador. La variable aleatoria b va a ser la salida del circuito que hace la cuantización. Entonces la cuantización ustedes la pueden observar en esta parte como un redondeo. O sea, el valor de la señal, que es una fracción, se va a redondear hacia un entero. Eso para nosotros va a ser cuantización. Entonces ingresa el valor de x aquí que es continuo. Al pasar a la cuantización que vamos a indicar enseguida sale un valor que es discreto. Entonces, ¿cómo funciona este circuito de cuantización? Vamos aquí a escribir la gráfica de ese circuito de cuantización. Entonces, aquí vamos a tener el valor de 0. Y esta señal, o mejor dicho, este cuantizador va a tener este formato. Aquí vamos a explicar qué es lo que significa la cuantización para este ejemplo en particular. Este es un valor de 3, este es un valor de 1. Entonces, observen que todos los valores de x, que es mi variable aleatoria que tiene esta distribución que es continua, si es que son menores que 0, es decir, si son negativos, el circuito me va a devolver una salida igual a 1. Si es que esos valores son positivos, el circuito me va a devolver un valor de 3. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que esta es nuestra señal X. Ustedes pueden observar que toda esta parte de aquí son valores negativos de esta señal. Al entrar al circuito de cuantizador siempre nos va a responder con un 1. Esta parte de aquí son positivos, nos va a responder con un 3. Esta parte de aquí también son positivos y nos va a responder con un 3. Entonces, si nosotros hacemos aquí la gráfica de ese circuito cuantizador, vamos a marcar estos puntos de aquí como los umbrales. Vemos que como aquí es mayor que 0, va a valer 3. Aquí es menor que 0 en este sector, va a valer 1. Y en este otro valor de aquí, como es mayor que 0, va a valer 3. Este sería la salida de esta cuantización. Entonces aquí tendremos 10 igual g de x. Entonces ustedes pueden observar que en la entrada tengo una señal que es continua y en la salida tengo una señal que es discreta, porque puede ser o 1 o 3. Es un rango contable. Es decir que el rango de esta variable aleatoria y bien puede ser 1 o bien puede ser 3. Por lo tanto, esta variable aleatoria y es una variable aleatoria discreta. Es una variable aleatoria discreta. Entonces vean que el efecto de esta función de la g de x que hace o genera esta variable aleatoria derivada toma una variable aleatoria que es continua y nos devuelve una variable aleatoria que es discreta. Estamos en búsqueda de cuál es la distribución de esta variable aleatoria
discreta. Entonces, si nosotros recordamos de lo que hemos venido conversando, es que la CDF tiene una característica de que antes del primer valor del rango vale 0 y después del segundo valor y después del último valor del rango, esta CDF, esta acumulada, vale 1. Ustedes pueden ver que este es el primer valor del rango de la variable aleatoria y. Entonces, antes de 1, la CDF va a valer 0. Y este de aquí es el último valor del rango, es decir, que después de 3, la CDF va a valer 1. Entonces ya tenemos una parte de la distribución de esta variable aleatoria. Ahora nos falta ver cuánto vale esta CDF cuando y es mayor que 1 y menor que 3. Si nosotros tomamos esta distribución de y, la variable aleatoria discreta, dado que su rango es contable. Otra característica que va a tener la variable aleatoria y es que su CDF va a ser plana por sectores y va a tener saltos en los valores de esa. Va a ser una CDF más o menos de este tipo. Va a haber un salto en 1 y va a haber un salto en 3. Y en 3 ya va a llegar hasta el valorcito de 1. Entonces hay dos formas de determinar que una variable aleatoria es discreta. La primera es observando su rango, si es contable es discreta. Y otra de las formas es que su CDF tiene saltos y partes que son planas. Entonces lo que nos interesa encontrar aquí es la longitud de estos saltos que están aquí. Entonces hay que determinar el salto en 1 y el salto en la muestra 3. Aquí es bien. Es decir, que yo quiero saber si esta de aquí es mi función fy de y. Yo quiero saber cuánto vale la función fy en 1. Entonces fy en 1 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual que 1. Veamos de dónde proviene esta notación aquí. La definición que nosotros tuvimos de la variable de la CDF de una variable aleatoria era que f sub x de x era la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un x particular. Y este x particular de aquí es el valorcito que aparece acá. Ustedes pueden ver que si aquí tengo 1, aquí va a aparecer justamente 1. Entonces, nosotros observamos en la gráfica que cuando y es menor o igual que 1, si volvemos a esta gráfica de aquí, vean que aquí está x y a lo largo de aquí está y. Entonces, cuando y es menor o igual que 1, corresponde a los valores de x que son menores que 0. Entonces, eso lo podemos escribir aquí, que cuando y es menor o igual que 1, eso corresponde a la probabilidad de que los valores de 0 sean menores que 0. Este de aquí es justamente la definición de la variable, de la CDF de la variable aleatoria x en 0, con una ecuación similar a esta que está aquí. Esto quiere decir que en y igual a 1, lo que vamos a tener es un salto en la CDF de y, que es este salto que estamos buscando aquí, que va a ser igual a la CDF de x evaluada en 0. Es decir, que este salto de aquí es igual a la CDF evaluada en 0. Y obviamente, si este último valor de aquí es 1, esta longitud que tenemos aquí es 1 menos la CDF de x evaluada en 0. Entonces, con eso ya podemos nosotros armar la distribución de la variable aleatoria derivada. Entonces, la distribución de y, lo primero que determinamos es que vale 0 para valores antes del rango. Recordemos que el rango de esta variable aleatoria es 1 y 3. Y vale 1 para valores superiores
a ese rango que sería 3. Entonces, cuando y está entre 1 y 3, nosotros hemos determinado que esta CDF tiene un valor de la CDF de X evaluada en 0. Que es este valorcito que está graficado aquí, es toda esta línea que aparece aquí en la CDF que graficamos, que es justamente la altura de f sub x evaluada en 0. Para determinar la densidad de probabilidad, lo que hay que hacer es la derivada de esta densidad. Para que quede más claro cómo se hace la derivada, vamos aquí a graficar nuevamente la CDF de esta variable aleatoria. Aquí está 1, aquí está 3. Hemos determinado que esta altura de aquí es la distribución o la acumulada de x evaluada en 0. Esta altura de aquí es 1 menos la distribución de x evaluada en 0. Noten que aquí yo tengo estas discontinuidades que son señales escalones. Y la derivada de una señal escalón, función de y, es justamente la función delta. Entonces, en el momento en que nosotros derivemos esta CDF de aquí, nos vamos a encontrar con esta función zeta delta ubicada justamente en las posiciones donde están estas discontinuidades o estos saltos. Entonces vamos a sacar la derivada de esta señal. Acá, que nos va a generar la densidad de probabilidad de esta variable aleatoria y. Esta variable aleatoria y, si derivamos, esa función es igual. Aquí en este punto va a aparecer un impulso cuya área va a ser f sub x de 0. Entonces aquí vamos a tener f sub x de 0 por delta de y menos 1. Como es un escalón desplazado, su derivada va a ser un impulso desplazado. Más esta otra altura, que es 1 menos CDF de x evaluada en 0, multiplicado por delta de y menos 3. Esta porción de aquí corresponde a un escalón que está desplazado 3 posiciones. Entonces su derivada es un impulso desplazado 3 posiciones. Y la gráfica de esta variable aleatoria, perdón, la gráfica de esta densidad de probabilidad, ustedes pueden ver que tenemos un impulso ubicado en 1, que tiene un área de f sub x de 0. Y acá tenemos un impulso ubicado en 3, que tiene un área 1 menos f sub x de 0. Y esta es mi densidad de la variable aleatoria. Entonces, en este ejemplo hemos mostrado que partimos de una variable aleatoria que es continua. Esta variable pasa por una cierta transformación y arribamos a una variable aleatoria que puede considerarse como una variable aleatoria discreta o también como una variable aleatoria mixta, por lo que estamos utilizando aquí una densidad con los deltas o los impulsos unitarios. Entonces vean que el proceso es primero determinar la CDF o la acumulada de la variable aleatoria derivada, y una vez que tenemos esa CDF, derivamos y calculamos la densidad de probabilidad de esa variable aleatoria derivada. Entonces sigamos con más ejemplos de esto de aquí. El ejemplo 3.25. Entonces en este ejemplo de aquí vamos a considerar que existe un micrófono, es un transductor que toma las ondas acústicas y las convierte a ondas eléctricas. Por lo general, este tipo de dispositivos tienen unos voltajes de corte, es decir, que cuando el voltaje es inferior a un cierto valor y superior a otro cierto valor, tienen a la salida un circuito que les da un valor constante. Entonces, vamos a suponer que tenemos
tienen por aquí ustedes un micrófono. Y bueno, este micrófono aquí ustedes miden el voltaje y este voltaje de aquí es una variable aleatoria normal que tiene media 0 y tiene una varianza de 5 voltios. Esa es la distribución del voltaje de esta variable aleatoria. Entonces, esta señalcita de aquí entra a un circuito limitador. Entonces, entra a un circuito limitador. Y ese circuito limitador va a tener el siguiente circuito. Vamos a graficar aquí lo que hace ese circuito limitador. Entonces, ese circuito limitador lo que hace es que cualquier voltaje que está entrando, que es lo que viene del micrófono, si es que ese voltaje es mayor a 10 voltios, vamos a poner un 15 voltios por aquí, la salida siempre va a ser una constante igual a 10. Y si el voltaje es menor a menos 10 voltios, la salida también va a ser una constante siempre igual a menos 10. Si por ejemplo la entrada fuera 30 voltios, este circuito limitador nos va a dar siempre 10 voltios. Y cuando este voltaje del micrófono está entre menos 10 y 10, nos va a dar el mismo valor. Nos va a dar justamente es una función lineal. Si entra, por ejemplo, 3 voltios, salen 3 voltios. Si entra menos 4 voltios, sale menos 4 voltios. Pero cuando es superior a 10 y menor a 10, lo que hace es limitar ese voltaje, tal como ustedes observan en esta gráfica de aquí. Entonces, esta función de aquí, que nos crea una variable aleatoria derivada W, que es función del voltaje de entrada, este voltaje de aquí viene acá, y esta variable W es lo que vamos a observar aquí en esta salida. Eso está definido como una salida de menos 10 voltios, que es este caso de aquí, cuando el voltaje de entrada es menor a menos 10. Ustedes pueden observar que cuando es menor a menos 10, la salida es menos 10, perdón. Nos da exactamente el mismo voltaje cuando ese voltaje es menor o igual que 10 y mayor o igual que 10, que es todo este sector que está aquí, que como ustedes pueden ver es una función lineal. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Y nos da un valor de 10 voltios cuando este voltaje es mayor a 10. Entonces podemos ver que es esta parte de aquí, cuando el voltaje del micrófono es mayor a 10, siempre vamos a tener una salida que es igual a 10 voltios de este circuito limitador. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la distribución de esta variable aleatoria de aquí? Es decir, ¿cuál es f de W? Y también queremos saber cuál es su densidad f de W de W. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es determinar primero la CDF y una vez que tengamos la CDF, derivar y encontrar la densidad de probabilidad. Entonces, ¿cuál es el rango de esta variable aleatoria W? Vemos que el rango de esta variable aleatoria W es un intervalo que está entre menos 10 y 10. Es un intervalo que está entre menos 10 y 10. Menos 10 y 10 es el intervalo W. Similar al ejemplo anterior, este es el primer valor del rango y este es el último valor del rango. La CDF vale 0 antes del último valor del rango, es decir, que todo este sector de aquí, la CDF de esta variable aleatoria va a valer 0. Y después del último valor del rango, que sería 10, esta CDF de aquí vale 1. Entonces, eso es algo que se cumple para todas las variables aleatorias. Entonces nos interesa saber cuánto vale la CDF entre menos 10 y 10. Pero primero anotemos estos dos resultados, que sería una CDF parcial. Entonces, la CDF de esta variable aleatoria W, que es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a un cierto W minúsculo, esta es una CDF parcial en base a esta propiedad que tienen las variables aleatorias. Entonces nos dice que vale 0 cuando W es menor a menos 10 antes del primer valor del rango
y vale 1 cuando W es mayor a 10, después del último valor del rango, que es justamente 10. Y ahora lo que nos interesa es conocer cuánto vale esa distribución entre menos 10 y 10. Es decir que para este valorcito de menos 10 y 10. ¿Qué sucede en ese intervalo? Si nosotros volvemos a la definición de este circuito limitador, vemos que entre menos 10 y 10 la variable aleatoria es lineal. Es decir que W es igual a V entre menos 10 y 10. Aquí falta un menos. Entre menos 10 y 10. Entonces anotemos ese dato aquí. De menos 10 y 10, la variable aleatoria W, que es la salida del circuito limitador, es igual al voltaje de entrada del micrófono. O dicho, el voltaje de salida del micrófono. Entonces aquí es donde empezamos lo que es el método de las distribuciones. Partimos de la distribución de la variable aleatoria derivada y la ponemos en función de la distribución de la variable aleatoria original, que en este caso es la variable aleatoria x. Entonces, partimos de la variable aleatoria derivada. W está definido como la probabilidad de que W sea menor o igual a un cierto W. Como nosotros ya vimos que en este intervalo de W es igual a V, lo que hago es en esta parte de aquí cambiar W por V. Entonces aquí me va a quedar que esto es igual a la probabilidad. Aquí hago el cambio. W lo cambio por V. De que V sea menor o igual a este W. Y esta última ecuación que tenemos aquí es la definición de la CDF de la variable aleatoria X. Es decir, que esto de aquí es la CDF de la variable aleatoria X evaluada en W. Entonces, todo este caminito que hemos hecho aquí se conoce como método de las distribuciones. Existen 4 métodos. Nosotros vamos a enfocarnos en este de aquí. Método de las distribuciones. Recuerden que en el caso de las variables aleatorias discretas, las distribuciones serán PMF y CDF. Y en el caso de las variables aleatorias continuas, las distribuciones son la PDF, que es la densidad de probabilidad, y la CDF, que es la función de distribución acumulada. Y en este método de las distribuciones partimos de la distribución de la variable aleatoria derivada y la ponemos